Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer estos lindos mitones circulares con vueltas cortas. El día de hoy vamos a aprender a tejer estos lindos mitones en vueltas cortas. Pueden observar que parecen como un poco circular en la parte de los dedos. Es muy sencillo, se teje a 2 agujas y ahora les voy a indicar cómo sería para otras tallas. Para que sepan cómo sacar el tamaño y puedan tejer con cualquier grosor de lana y de aguja, van a medir debajo del dedo meñique y debajo del dedo índice. Con ayuda de una cinta métrica colocan y medimos. El ancho de mi mano tiene más o menos unos 8 centímetros. Ahora, con el grosor de lana que estén tejiendo, no importa si es muy grueso o muy delgada, van a hacer una pequeña muestra en puntada jersey. ¿Cuántos puntos necesitan para tener la cantidad de centímetros que mide su mano? En este caso, por ejemplo, 8 centímetros. ¿Cuántos puntos? Y tejan. No simplemente no monten los puntos y midan, porque recuerden que una vez que empezamos a tejer el tejido estira un poco, así que hagan su muestra más o menos de unos 5 o 6 centímetros de altura y ahí miden tener la cantidad, calculen la cantidad de puntos con la cantidad de centímetros que tienen, dependiendo si lo van a tejer para hombre, para mujer, ustedes ya vean, pero en sí el que estoy haciendo es para una talla mediana. Para empezar a tejer este lindo mitón circular, montaremos 18 puntos en las agujas de 4 milímetros y pueden utilizar agujas rectas convencionales para este mitón, no hay ningún problema. Y si quieres aprender diferentes formas de montar puntos, aquí abajo te voy a dejar un enlace de 8 maneras diferentes de montar puntos o aquí arriba. La primera hilera vamos a tejer los 18 puntos todo en revés. Y antes de continuar con el tutorial, no olvides de suscribirte si no lo has hecho aún y recuerda dejarme tu lindo like, que eso ayuda a que el canal siga creciendo y que yo siga animada a seguir subiendo más diseños como este. 18 puntos y ahora sí empezamos con las vueltas cortas. Dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan, siempre haremos las vueltas cortas en 2 puntos. Quiere decir que si tenemos 18, aquí en 16 haremos la primera vuelta corta, la siguiente en 14, 12, 10, 9, 8 y así hasta quedarnos con 2 puntos. Pero no se preocupen que lo vamos a hacer todo junto. Entonces, si tenemos 18 puntos, voy a tejer primero 16 puntos. (15, 16 puntos y vemos que quedan 2 puntos. Este último punto lo paso sin tejer a la aguja de la derecha, la lana lo paso hacia adelante, devuelvo el punto a su sitio y giramos. Y otra vez regresamos tejiendo estos 16 puntos todo en revés. Volteo, ¿ven? Y ahora vamos a volver a repetir, pero esta vez con 14. Recuerden que iremos disminuyendo cantidad de puntos, 2 menos. ¿Ven? Si eran 18 puntos, tejimos hasta 16 y ahora hasta 14. (14 puntos y acá quedan 4. Nuevamente paso el punto sin tejer a la derecha, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto sin tejer, giramos y
tejemos los 14 puntos. Al que le cueste un poco llevar la cuenta, pueden ir colocando algún marcador. Pero ahora en la otra hilera les voy a mostrar que se nota donde hemos hecho la vuelta, en caso pierdan la cuenta, ¿no? Bien, ahora son 14 puntos, volteo y serían 12 puntos. 12 puntos que tejo y acá deben de haber 6. ¿Ven? Nuevamente paso el punto sin tejer, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto y acá les mostraba esta parte. Ven este punto aquí que está rodeado de una hebra, esas son las vueltas que hemos dado. ¿Ven? Así que se nota. Volteo y tejemos 12 puntos en revés. Ahora, estos mitones los estoy tejiendo todo en jersey, pero recuerden que también lo pueden hacer en puntada musgo o en alguna otra puntada que les guste, pero recuerden que esta es una de las más sencillas, ya que si cambian ustedes por alguna puntada tal vez no coincidan. Las más prácticas sería en jersey y en punto musgo. Bien, ahora, ¿de cuántos puntos nos toca tejer ahora? Si anteriormente fue de 12, tocaría de 10. 8, 9, 10. ¿Ven? Y acá hay 2, 4, 6, 8. El último punto lo paso sin tejer, paso la lana hacia adelante, paso el punto o devuelvo el punto. Y tejemos de regreso los 10 puntos. Aquí podemos ir notando, ¿ven? Que este lado está creciendo y este otro lado no. Eso es por las vueltas que estamos dando. Ahora nos toca de 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso el punto sin tejer, la lana hacia adelante, devuelvo el punto, giramos y tejo estos 8 puntos en revés. La siguiente hilera será de 6 puntos. ¿Qué les está pareciendo hasta el momento? Es sencillo, ¿verdad? 6 puntos, pasamos hacia adelante y devuelvo el punto. Regresamos los 6 puntos. Esto se va a hacer hasta tener solo 2 puntitos, ¿sí? No importa, tal vez ustedes tengan más cantidad de puntos, dependiendo también del tamaño de la mano, del grosor de lana, de las agujas, que al final les diré cómo se mediría según la talla de la mano, ¿no? Acá nos toca de 4. Regresamos y ya estamos por terminar esta explicación porque luego es solo repetir. Volteo y ahora los últimos puntos. 1, 2, paso el punto y lo devuelvo. Giro y ahora sí los 2 últimos puntos. Hasta aquí, ven, hemos terminado de tejer los 18 puntos en vueltas cortas. Así se está viendo, ven, hemos empezado de aquí. Se forma como un triángulo.
Bien, esta sería la última vuelta y luego repetiríamos. Vamos a tejer 3 derechos. 1, 2, 3. Y en este tercero vemos aquí la vuelta que hicimos con la lana. ¿Ven? Con la aguja de la izquierda lo levanto y ese punto que hemos levantado y el que viene lo tejemos en 2 puntos juntos. 2 puntos juntos. Así. Tejo un punto. Y aquí abajo está nuevamente, ¿ven? ¿Notan? Levanto y tejemos 2 puntos juntos. Otra vez tejo un punto y debajo de ese está la vuelta. 2 puntos juntos. Y acá el último, tejo, levanto y 2 puntos juntos. Recuerden que ahora cuentan y deben de tener los 18 puntos. Y la última vuelta lo tejemos todo en revés, los 18 puntos. Terminé de tejer los 18 puntos y así es como se está viendo. Van a continuar repitiendo de esta misma forma como en la hilera 1, que tejeríamos 16, regresamos 14, 12, 10, 9, así, y luego continúan. ¿Cuántas veces haríamos? Si no me equivoco, son 4 veces que haríamos estas vueltas cortas, ¿sí? Va a ir tomando una forma circular. Aquí les muestro todo lo que he tejido. Nosotros habíamos tejido hasta aquí y podemos notar más o menos esta parte. No sé si se note ahí en cámaras. Esta parte de aquí es donde levantábamos el punto y tejíamos 2 puntos juntos. Y luego les dije de que era volver a repetir. En total son 5 veces. ¿Ven? Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5 veces repitiendo las vueltas cortas. Ahora voy a tejer 16 hileras en punto jersey, comenzando desde ahora como la primera hilera. Son 18 puntos, 16 hileras. Voy a terminar estas 16 hileras y ahora nos vemos. Cuando hemos terminado las 16 hileras, este lado también debemos de hacer 16 hileras. Con estas mismas agujas, si desean, o con otras, se puede tejer. Con estas mismas las voy a hacer, ¿sí? Entonces, traigo otro ovillo. Este lado no lo cortamos. Y traigo aquí. Y en el primer punto, a ver, con ayuda de un crochet tal vez es mucho más sencillo. En el primer punto, aquí, amarro. En este mismo saco el primer punto que coloco en las agujas. 1. En cada punto vamos a ir sacando. Acá tenemos 1. 2, 3, tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho,
Muchísimas gracias. ...17 y 18 puntos que sacamos. Vamos a tejer esta hilera y la parte de atrás lo tejo todo en revés, que en total sería, donde hemos sacado los puntos lo contamos como la primera hilera. Esta sería la hilera 2. Entonces faltarían ya 14 hileras, ¿sí? Y allí nos vemos para empezar a unir la puntada elástica. Este lado es el que he tejido las 16 hileras y así se está viendo. Acá he cortado la lana dejando un largo suficiente porque al final, acá donde va a ir el dedo pulgar, vamos a tener que unir y coser en esta parte. Ahora, en este lado ya tejí una hilera y ahora voy a continuar tejiendo. Recuerden que si tenemos 18 puntos en este lado y 18 en este lado, Tenemos que terminar con 36 puntos. ahora voy a terminar de tejer esta hilera ya para unir el tejido. ¿Ven? Acá no importa si este queda suelto, al final igual se puede jalar un poquito la lana para unir. Bien, entonces termino esta hilera y a partir de la otra hilera empezamos a tejer en puntada elástica simple. Volteo y a partir de aquí ya podemos tejer todo en elástico simple, revés, un derecho, un revés, aquí he llegado al medio y simplemente continuamos. ¿Ven? Acá fue revés, derecho, simplemente continuamos tejiendo con lo que nos corresponde. Más o menos vamos a tejer unos 14, 15 hileras y nos vemos para cerrar los puntos. Continúe tejiendo en elástico simple. Para que tengan una idea, en centímetros tengo más o menos 5 centímetros, ¿sí? Siempre les digo lo mismo, pero si quieren más o quieren menos, queda a gusto de cada uno. Ahora cierren los puntos como más deseen, de preferencia que estire. Yo lo voy a cerrar con las agujas, que sería tejer tal como se encuentran los dos puntos, en este caso revés derecho y monto, ¿sí? No queda tan elástico, pero tampoco queda muy rígido, ¿sí? No ajustemos tampoco mucho al cerrar. Revés, monto, derecho, monto, revés, monto. Y termino el último punto allí. Y voy a dejar un poquito largo porque luego tenemos que coser toda esta parte. Más o menos dejaré así lo suficiente largo y ahora lo aseguro. Así lo tenemos, ¿ven? Estira. Una vez que hemos terminado de cerrar la puntada elástica, ¿ven? Vamos a hacer, esto ya queda de forma opcional. Estoy haciendo con ayuda del crochet unas cadenas. ¿Y dónde lo estamos haciendo? En esta parte donde cambiábamos otra vez de vueltas cortas y empezábamos nuevamente. Aquí se nota donde levantábamos el punto y tejíamos dos puntos juntos. Se nota un poquito, entonces quiero hacerle así unas cadenas en ese lado. Aquí avancé uno.
La lana que he utilizado tiene amarillo, azul, verde, rojo, entonces tengo más o menos colores que se parecen. No son de la misma marca de la lana que he utilizado, pero sí del mismo grosor, así que lo voy a hacer de colores. Pensaba hacerlo solo todo de rojo, pero creo que quedaría bonito. Miren, si pongo acá amarillo, verde, azul, no sé si tengo, voy a buscar ahí. Pero vamos a mostrarles ahora con el color amarillo. Aquí, con ayuda de un crochet, por si acaso este es el crochet número 4, y simplemente vamos a pasar allí y aseguramos. Allí, ¿ven? Y por esta parte, no sé si se nota en cámara, acá donde se hicieron los dos puntos juntos, más o menos allí. Y tratemos de hacerlo recto, ¿sí? Empezamos aquí, introduzco donde hemos hecho la primera, el nudo, introduzco y jalo para hacer aquí una cadena, ¿ven? Este de aquí, cadena no, he jalado, ¿sí? Ahora, un punto, este más o menos aquí, introduzco y por la parte de atrás jalo el color amarillo, así, ¿ven? Y lo pasamos así. Importante, no jalemos porque si estas cadenas están muy ajustadas, el tejido lo vamos a encoger, ¿sí? Bien, donde aquí más o menos en esta parte tocaría. Nuevamente, ven, por atrás, agarro así y jalamos y solo pasamos. Y ahora estiro esta cadena calculando el largo que sería en estos dos. Un punto más o menos dejan de distancia, acá. Allí y otra vez, ven, por atrás. Jalamos calculando la distancia que necesitamos y aquí otra vez. Ya estamos aquí al final, en el último punto. Allí, ya. Simplemente pasamos, corto y aseguramos aquí. Así. ¿Ven? De esta forma ya tengo en rojo, en amarillo voy a colocar azul y verde, ¿sí? Los colores que tengo acá. Como les digo, ustedes pueden utilizar de forma opcional el mismo color si desean dejarlo así o colocarle los colores que ustedes desean. Eso es para que resalte. Ahora lo voy a hacer y continuamos con el tutorial. Aquí ya tengo todos los colores tejido, el rojo, amarillo, verde, azul. Esta parte de aquí es la que he decidido que va a ser adelante. Lo siguiente que voy a hacer es, ¿recuerdan esta hebra larga que les dije al empezar aquí? Que lo dejaran largo para que podamos luego coser la parte de acá. Aquí es donde va a ir el dedo pulgar. Voy a poner esto hacia atrás, las hebras, para que se vea mejor. Con una aguja punta roma, aguja para lana o como ustedes deseen, lo pueden coser. Yo lo hago con esta aguja. Más o menos, fíjense, coloco aquí y veo qué tanto es lo que necesito cerrar acá. Más o menos calculo aquí, que será la mitad.
de esta abertura la mitad lo que cerraré, la mitad más o menos aquí, y pueden colocarle un marcador si desean. Yo no lo haré, lo voy a hacer al cálculo. De todas maneras pueden ir probando cada cierto tiempo para ver. ¿Cómo lo coso yo? Bien, muy sencillo. Aquí, ya que lo tengo esto largo, si ustedes lo cortaron es muy pequeño, no se preocupen, simplemente amarren otra hebra. Y empiezo de este lado con 2 puntos, ¿ven? Aquí. Y ahora del otro lado 2. Colocamos aquí y de donde salió aquí 2. De donde salió, que fue aquí, ahí se nota, y voy jalando. ¿Ven? Un poquito más. Aquí, si no me equivoco, a ver, hemos cerrado casi la mitad y voy a medir. Así, sí, para mí está bien. Creo que un puntito más lo voy a hacer. Uno aquí y uno en este otro lado. Así. Jalamos y paso hacia la parte de atrás. Y aseguramos aquí con una doble vuelta, y ya que estoy con la aguja, simplemente voy pasando para esconder a través de la hebra de la costura. Ahora, en este lado, que cuando hemos también terminado de cerrar los puntos de forma elástica, dejé un poco largo para coser el costado. Antes de cerrar, si ustedes desean, pueden esconder estas hebras que quedan, ¿sí? Yo lo voy a hacer luego. Entonces, doblo allí y nuevamente medimos donde más o menos, hasta donde preferimos que se cosa. Más o menos creo que hasta el color amarillo es donde voy a coser todo esto. ¿Ven? Y que quede esta parte de aquí para los dedos. Y de la misma forma que hicimos antes, ¿ven? Cosemos todo hasta llegar a esa parte. Y aquí ya termino, llego al color amarillo, que en este lado también tiene esta distinción para que coincidan. Simplemente llegan ahí, nada más, ven, se ha cosido toda esta parte. Paso hacia atrás y aseguramos con una doble vuelta, nada más, y escondemos la hebra. Ya está terminado, ven. Lo que sí se puede hacer aquí, un borde a crochet bonito, aquí también. Yo ya escondí fuera de cámara las hebras sueltas, ven, queda así.
y acá le vamos a hacer un borde a crochet. Solamente voy a hacer puntadas bajas, ¿sí? Aquí introduzco el crochet y hago una cadena, solo una vuelta de puntos bajos. Aquí en el que sigue, punto bajo. Muy sencillo, pueden hacer la puntada que ustedes desean. Pueden hacer punto cangrejo, pueden hacer punto deslizado. Ven, aquí en el que sigue, tratemos de no ajustar mucho para que no encojamos el tejido, pero tampoco lo hagamos muy suelto. ¿Ven? Así. Ya estoy dando la vuelta. Voy llegando aquí al final. Aquí simplemente en el último punto lo voy a deslizar así y termino acá, ¿sí? Corto. Acá lo voy a cerrar así. ¿Ven? Y por atrás esto ya lo escondemos, ¿sí? Queda de esta forma. Y aquí para el dedo también se puede hacer lo mismo. Decidí el color rojo ya que estamos en vísperas de Navidad, pero si estás viendo este tutorial en otra fecha, puedes hacer del color que desees, ¿sí? No es solo este mitón para Navidad. Aquí también haremos lo mismo y ya eso los dejo para ustedes porque es lo mismo punto bajo aquí, ¿sí? Pero en esta parte, si desean, pueden darle 2 vueltas en puntos bajos para que abrigue un poquito más si desean, ¿sí? Y aquí ya tengo los 2 guantes terminados. Por adelante, por acá para el dedo pulgar, por atrás así simple, ¿ven? Coloco la mano y queda de esta forma, ¿ven? Muy bonito, es sencillo de coger las cosas y abriga toda esta parte, ¿ven? Y espero que te haya gustado este lindo mitón en vueltas cortas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.